Gente, vamos a hablar ahora, a continuación, de los contratos consensuales. Vamos a partir hablando tanto de la promesa, de la compra de venta, el mandato y la permuta. La verdad es que no es tanto, pero si ustedes lo revisan de otros apuntes, capaz que sea mucho. Pero aquí la vamos a hacer, vamos a hablar lo justo y necesario. Vamos a partir con el contrato de promesa, que viene a estar regulado en el artículo 1554 del Código Civil. Esta es su regulación legal, la del contrato de promesa. El legislador tiene, en principio, de que la intención de la. De que, el legislador tiene, en principio, la intención de que la promesa no tenga ningún valor. El legislador tiene, en principio, la intención de que la promesa no tenga ningún valor, y eso lo establece el mismo artículo 1554. La promesa no produce ningún efecto a menos que concurran los siguientes requisitos, que son que la promesa conste por escrito, que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara ineficaces, que se establezca un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato y que se especifique el contrato prometido y que solo falte para su perfección la tradición de la cosa o las solemnidades que la ley prescriba. Entonces el mismo artículo 1554 nos señala que la promesa no produce ningún efecto a menos que concurran los siguientes requisitos, que son que la promesa conste por escrito, que la promesa conste por escrito, que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara ineficaces, que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara ineficaces, que se fije un plazo, que se establezca un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato, que se establezca un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato, y que se especifique el contrato prometido y que solo falte para su perfección la tradición de la cosa o las solemnidades que la ley prescriba. Que se especifique el contrato prometido y que solo falte para su perfección la tradición de la cosa o las solemnidades que la ley prescriba. Las características del contrato de promesa que podemos rescatar son las siguientes. Características del contrato de promesa son las siguientes. Y son: es un contrato bilateral, es solemne, no sirve, no es un contrato accesorio, ojo, no sirve como contrato de garantía, no es un contrato de garantía, de hecho es un contrato principal. Todos los contratos patrimoniales son susceptibles de promesa, todos los contratos patrimoniales son susceptibles de promesa, es excepcional, es un contrato típico, ya que está señalado y consagrado en nuestra legislación, y es un contrato preparatorio, o sea, que sirve para asegurar, o para, mejor dicho, no para asegurar, sino de esta clase de contratos que prepara la posibilidad de que las partes celebren a futuro otro contrato por haber incertidumbre en el momento presente. Entonces las características del contrato promesa es que es un contrato bilateral, solemne, que no sirve como contrato de garantía, no es un contrato de garantía. Todos los contratos patrimoniales son susceptibles de promesa, es excepcional, típico y preparatorio. Los requisitos del contrato de promesa son los siguientes, amigos míos. Requisitos del contrato de promesa son los siguientes. Primero, debe constar por escrito. Debe constar por escrito. El contrato prometido debe ser válido. El contrato prometido debe ser válido. Debe fijarse una fecha en la cual se celebrará el contrato. Debe fijarse una fecha en que se celebrará el contrato prometido. Debe señalar los elementos de la esencia particulares del contrato prometido. Debe señalar los elementos de la esencia particulares del contrato prometido. Y por regla general,
se le incorpora una cláusula penal, que es la indemnización de perjuicios por incumplimiento. Por regla general, se le incorpora una cláusula penal, que es la indemnización de perjuicios por incumplimiento. Los efectos del contrato de compraventa son principalmente dos, amigos míos. ¿Y cuáles son? Bueno, primero, solo genera una obligación para las partes, y es celebrar el contrato prometido. Solo genera una obligación para las partes, y es celebrar el contrato prometido. Nada más que eso. Y también el otro efecto que genera es que en caso de incumplimiento aplican las reglas de las obligaciones de hacer. En caso de incumplimiento aplican las reglas de las obligaciones de hacer. Los efectos entonces del contrato de promesa es que solo genera una obligación para las partes, que es celebrar el contrato prometido, y en caso de incumplimiento aplican las reglas de las obligaciones de hacer. Eso respecto al contrato de promesa. Ahora vamos a hablar del contrato de compraventa civil, que, ojo, es el contrato especial más largo que ustedes pueden encontrar en el libro cuarto. Gracias a Dios, al menos para mi facultad, no preguntan sobre arrendamiento sociedad. Pero bueno, si quieren hablar del contrato de compraventa civil, yo les recomiendo que vayan al artículo 1793, 1793 y siguientes del Código Civil. Ahí está su regulación. O sea, su definición y su posterior regulación en los artículos siguientes. El contrato de compraventa en materia civil se define como un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. El artículo 1793 del Código Civil define a la compraventa de la siguiente manera, amigos míos. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Y el 1794 continúa que cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Entonces, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio, y cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en caso contrario. Esa es la definición del contrato de compraventa que está en el 1793, y el artículo 1794 se refiere al caso cuando estamos en presencia de una permuta. Entonces, nuevamente, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en caso contrario. Entonces, retomando, la compraventa civil ustedes la pueden tomar en el derecho civil, que tiene un carácter supletorio, ya que, como bien señala el artículo 1794, se le aplica a instituciones como la permuta. También está señalada la compraventa en el derecho comercial, se mira como un acto de comercio, conforme al artículo 3 del Código de Comercio. En el derecho tributario también se considera la compraventa como un acto gravado conforme a la ley sobre impuesto a la venta y servicios. La compraventa se considera como un acto gravado conforme a la ley de impuestos de valores y servicios, la LIS, como le dicen. Y bueno, el artículo 1793, que señala que el contrato de compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa
y la otra pagarla en dinero, contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, este dar implica otorgar un dominio sobre la cosa. Contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, y este dar implica otorgar un dominio sobre la cosa. Las partes en un contrato de compraventa son principalmente dos. El comprador, que es el que paga la cosa, el comprador, que es el que paga la cosa, y el vendedor, que es el que da la cosa. Y el vendedor es el que paga la cosa. Comprador el que paga la cosa y el vendedor el que da la cosa. Las características del contrato de compraventa son las siguientes. Características del contrato de compraventa son las siguientes. Primero, es un contrato bilateral. Es un contrato bilateral. Segundo, es esencialmente oneroso. Es esencialmente oneroso. Tercero, por regla general es conmutativo. Por regla general es conmutativo. La excepción es que sea aleatorio. La excepción es que sea aleatorio. Por ejemplo, una rifa. Es un contrato principal. Es un contrato principal. Por regla general es consensual. Por regla general es consensual. Y por excepción puede ser solemne. Por ejemplo, las compraventas de bienes inmuebles. Y es un título traslaticio de dominio. La compraventa es un título traslaticio de dominio. Entonces, las características de la compraventa civil es que es un contrato bilateral, esencialmente oneroso. Contrato bilateral, esencialmente oneroso. Por regla general es conmutativo. Por excepción puede ser aleatorio. Por ejemplo, un contrato de rifa. Es un contrato principal. Por regla general es consensual. Y por excepción puede ser solemne, como la compraventa de bienes inmuebles. Y es un título traslaticio de dominio. Ahora, refirámonos a los requisitos de la compraventa. Requisitos de la compraventa civil. Podemos establecer principalmente 4 requisitos de la compraventa civil, pero que cada uno se disgrega en sus detalles particulares. Los requisitos de la compraventa civil son la cosa que se vende, el precio, el consentimiento de los contratantes y la capacidad de los contratantes. Requisitos de la compraventa entonces es la cosa que se vende, el precio, consentimiento de los contratantes y capacidad de los contratantes. Respecto de la cosa que se vende, la regla general es que toda cosa es susceptible de compraventa. Respecto a la cosa que se vende, la regla general es que toda cosa es susceptible de compraventa. Por excepción, hay cosas que no se pueden vender. ¿Y cuáles son estas cosas que excepcionalmente no se pueden vender? Las cosas que están fuera del comercio humano, los derechos personalísimos, las cosas cuya enajenación esté prohibida, Aquí, por favor, pueden remitirse al artículo 1464 del Código Civil relativo al objeto ilícito. Pueden asociarlo con esto. También considerar de que este artículo tiene una discusión doctrinaria del profesor Velasco versus la mayoría de juristas en Chile, que es súper interesante y que probablemente se las pueden preguntar en su examen de grado, que nosotros ya la desarrollamos en el video que hicimos sobre los requisitos de validez del acto jurídico. Otra cosa que no se puede vender son el patrimonio de una persona, pero el patrimonio entendido como atributo de la personalidad. Patrimonio entendido como atributo de la personalidad. Y otra cosa que no se puede vender son cosas que le pertenecen al comprador. Esto es un acto sin causa, por lo que da derecho a restitución. ¿Cómo les van a vender algo que les pertenece a ustedes? No tiene sentido. Este es un acto que carece de causa
carece de causa y por lo tanto da derecho a restitución. Entonces, como dijimos, la regla general es que toda cosa susceptible de compraventa, y por excepción hay cosas que no se pueden vender. Asócienla con el artículo 1464 del Código Civil y con estas otras cosas que no se pueden vender. Cosas fuera del comercio, derechos personalísimos, cosas cuya enajenación esté prohibida, patrimonio de una persona como atributo de la personalidad y cosas que le pertenecen al comprador. Esto último es un de acto sin causa y da derecho a restitución. Ojo, la venta de cosa ajena es válida mientras no prescriban los derechos del dueño. La venta de cosa ajena es válida mientras no prescriban los derechos del dueño, del verdadero dueño. La venta de cosa ajena es válida mientras no prescriban los derechos del dueño. Ahora, revisemos un caso que se relaciona estrictamente con el artículo 1550 del Código Civil, que es una excepción, que viene a establecer un régimen excepcional a la regla general en nuestro ordenamiento jurídico de que el riesgo en caso de una compraventa es del acreedor. Esto tiene que ver con la teoría de los riesgos. Nosotros tenemos un post en nuestro perfil que ustedes pueden revisar. Bueno, vamos con el caso de una persona que vende una misma cosa a dos personas distintas. ¿Qué pasa cuando una persona vende, por ejemplo, un par de zapatos, pero se lo vende a dos personas distintas? Bueno, el comprador que haya entrado en posesión de la cosa primero tiene preferencia por sobre el que no. El comprador o la compradora que haya entrado en posesión, la tenencia material de una cosa con ánimo de señor y dueño, la persona que haya entrado en posesión de estos zapatos primero, tiene la preferencia por sobre la que no. Ahora, si la entrega se hizo a ambos, por ejemplo, a cada uno se le entregó un zapato, estoy poniendo un ejemplo para que se entienda, prima al que se le entregó el primer zapato primero. Si la entrega se hizo a ambos, prima al que se le entregó primero. Por la tradición, claro. Que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas mediante el cual una parte entrega una cosa a la otra, una parte llamada tradente entrega una cosa a la otra, habiendo por este lado facultad e intención de transferir el dominio, y por la otra, que es el adquirente, la facultad y ánimo de adquirir dicha cosa. Tiene una definición más técnica, pero va por ahí, ¿no? Bueno, ahora, si la cosa no se le entregó a nadie, prima el título más antiguo, el que compró primero. Si la cosa no se le entregó a nadie, prima el título más antiguo. Entonces, caso de que una persona que vende una misma cosa a dos personas distintas, el comprador que haya entrado en posesión de la cosa primero, prima por sobre el que no. Si la entrega se hizo a ambos, prima al que se le entregó primero. Y si no se le entregó a nadie, prima el título más antiguo. Si no se le entregó a nadie, prima el título más antiguo. Facultad de intención del correcto, Fernanda. Muchas gracias por la precisión. Agradecido. Bien, eso respecto a la cosa que se vende. Ahora vamos con el segundo requisito de la compraventa. Que es el precio. ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? Es el dinero que el comprador paga por la cosa que compra. El precio es el dinero que el comprador paga por la cosa que compra. Eso es el precio. El dinero que el comprador paga por la cosa que compra. La regla general es que el precio sea en dinero. La regla general es que el precio sea en dinero. La ley permite que pueda pactarse en dinero y en otra cosa el precio, con el límite de que esta cosa no puede valer más que el dinero. De lo contrario pasaría a ser permuta. La ley permite que pueda pactarse en dinero el precio y en otra cosa,
con el límite de que ésta no puede valer más que el dinero. De lo contrario pasaría a ser permuta. Ahora, el precio debe ser fijado por las partes de común acuerdo o ser fijado por terceros. No puede quedar al arbitrio de una sola parte. El precio entonces debe ser fijado por las partes de común acuerdo o ser fijado por terceros. No puede quedar al arbitrio de una sola parte. Un tercer requisito de la compraventa civil es el consentimiento de los contratantes. Es el consentimiento de los contratantes. La regla general es que la compraventa sea consensual. Precisar eso. La regla general es que el contrato de compraventa sea consensual. Ahora, hay casos donde la compraventa es solemne. Hay casos donde la compraventa es solemne. Y aquí tenemos que distinguir entre las solemnidades legales ordinarias y las solemnidades legales especiales. Entonces, respecto al consentimiento de los contratantes, como tercer requisito de la compraventa, señalar que por regla general la compraventa es consensual y hay casos donde la compraventa es solemne. Distingas aquí las solemnidades legales ordinarias y las solemnidades legales especiales. Respecto a las solemnidades legales ordinarias, la compraventa es solemne en atención al bien que se vende. Respecto a las solemnidades legales ordinarias, la compraventa es solemne en atención al bien que se vende. Por ejemplo, un auto o un bien raíz. Solemnidades legales ordinarias, la compraventa es solemne en atención al bien que se vende. ¿Por qué un auto? Porque claro, el auto es un bien corporal mueble, pero que se debe inscribir en el registro de vehículos motorizados del registro civil. Ojo con eso. Ahora, eso con las solemnidades legales ordinarias. Con respecto a las solemnidades legales especiales, precisar que la compraventa es solemne en atención a una de las partes que intervienen. Por ejemplo, hay una venta de un inmueble donde tiene derecho un menor de edad. Aquí es donde entramos a hablar de las solemnidades legales especiales. La compraventa aquí es solemne en atención a una de las partes que intervienen. Venta de un inmueble donde tiene derecho un menor de edad. Solemnidades legales especiales, la compraventa es solemne, pero no en atención al bien que se vende, sino a la calidad de una de las partes que interviene. Por ejemplo, la venta de un inmueble donde tiene derecho un menor de edad. Vamos con el último requisito de la compraventa. Que es la capacidad de los contratantes. Capacidad de los contratantes. Operan las reglas generales acá, las que vienen a estar señaladas en el artículo 1445 y siguientes del Código Civil. Operan las reglas generales, pero ojo, el artículo 1796 señala reglas de capacidad específicas en el contrato de compraventa. Reglas de capacidad específicas en el contrato de compraventa 1796 y siguientes. Precisando que el artículo 1796 del Código Civil señala que es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad. Estas son las llamadas incapacidades especiales, por así decirlo, que están señaladas también en el título segundo del libro cuarto del Código Civil. Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad. Pero bueno, relativo a esto, a las reglas de capacidad en el contrato de compraventa propiamente tal, precisar lo siguiente. Aquí tenemos que hablar de incapacidades dobles e incapacidades simples en cuanto a la celebración del contrato de compraventa. Incapacidades dobles e incapacidades simples. Las incapacidades dobles no permiten ni comprar ni vender. El contrato nunca nacerá a la vía del derecho. Ejemplos de incapaces dobles son el demente, el disipador interdicto, cónyuges convivientes civiles entre sí, por mencionar algunos.
incapacidades dobles no permiten ni comprar ni vender. El contrato nunca nacerá la vida del derecho. Ejemplos de personas que son incapaces dobles, que no pueden comprar ni vender, son el demente. Recordar que para nuestra legislación, don Andrés Bello no se refiere al demente como una persona con un diagnóstico clínico fehacientemente diagnosticado, como dice hoy actualmente la ley 19.947 sobre los impedimentos dirimentes absolutos de una persona para contraer matrimonio, sino que don Andrés Bello, cuando habla del demente, se refiere a la persona que está privada de razón por cualquier motivo. Entonces, el demente es un incapaz doble. También el disipador interdicto y los cónyuges y convivientes civiles entre sí. Ojo con eso. Cónyuges y convivientes civiles entre sí. Ahora, tenemos las incapacidades simples, donde el incapacitado o no puede comprar o no puede vender, pero solo una. En las incapacidades simples, el incapacitado o no puede comprar o no puede vender. Por ejemplo, el juez en una subasta pública que ordena, por ejemplo, en un procedimiento ejecutivo que termina con un remate, o el marido casado en sociedad conyugal, si es que no tiene la autorización de la mujer para celebrar determinados actos jurídicos. Entonces, la incapacidad es simple. Aquí el incapacitado o no puede comprar o no puede vender. Por ejemplo, el juez que está involucrado el juez que conoce un asunto, un procedimiento ejecutivo con respecto a la subasta para rematar los bienes del deudor, o el marido casado en sociedad conyugal respecto de los actos en que necesite la autorización de la mujer. Ahora, continuando con la compraventa, hablemos de su perfeccionamiento del contrato compraventa. ¿Cuándo se perfecciona el contrato compraventa? Cuando las partes convienen cosa y precio. Aquí se perfecciona el contrato de compraventa. Cuando las partes convienen cosa y precio. Las partes convienen cosa y precio, listo. Ahí se perfecciona el contrato de compraventa. Por regla general, por excepción, en ventas de bienes raíces, servidumbre, sucesión hereditaria, etc., la ley exige la respectiva solemnidad. Ojo con ese detalle. El perfeccionamiento de la compraventa, entonces, por regla general, al tratarse de un contrato consensual, es que por regla general se perfecciona la compraventa cuando las partes convienen cosa y precio. Por excepción, en ventas de bienes raíces, o servidumbre, o sucesión hereditaria, aquí la ley exige la respectiva solemnidad. Refirámonos entonces ahora a las modalidades que hay en la compraventa. ¿Cuáles son las modalidades que podemos encontrar en la compraventa? Primero, que la compraventa puede ser pura y simple, como cuando ustedes van al negocio a comprar pan. Ahí hay una modalidad pura y simple. Ustedes les pasan el pan, ustedes entregan lo que vale. Listo. Eso es una modalidad pura y simple, compraventa pura y simple. Pero también la compraventa puede estar sometida bajo condición suspensiva o condición resolutoria. La compraventa también puede estar sometida bajo condición suspensiva o condición resolutoria. O también por un plazo para celebración de la misma. Aparte de las normas de la compraventa, las partes se van a regir por las normas de la modalidad correspondiente. Aparte de las normas de la compraventa, las partes deben regirse por las normas relativas a la modalidad correspondiente. Respecto a las modalidades, y vinculado con la ya mencionada teoría del riesgo, que está ligada al artículo 1550 del Código Civil, vamos a citar el artículo 1820, que está dentro del título de la compraventa, el título 23 del libro cuarto del Código Civil, que dice que la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa,
salvo que se venda bajo condición suspensiva, salvo que se venda bajo condición suspensiva y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie, mientras pende la condición, la pérdida es del vendedor y la mejora o deterioro pertenece al comprador. Entonces, en torno al artículo 1820, relacionado con el artículo 1550 y la teoría de los riesgos, que yo insisto, tienen un post acá en el canal que pueden verlo, la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa, salvo que se venda bajo condición suspensiva y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la condición, la pérdida será del vendedor y la mejora o deterioro pertenecerá al comprador. Eso respecto a las modalidades. En la compraventa puede ser pura y simple, que la compraventa se someta a una condición suspensiva o condición resolutoria, o a un plazo para que ésta se celebre, y aparte de las normas de las compraventas, las partes deben regirse por las normas de la solemnidad correspondiente. Hablemos ahora de la venta de la cosa común. Venta de la cosa común. Si la cosa es común de dos o más personas pro indiviso, donde no hay, por ejemplo, un contrato de sociedad, podemos hablar de una comunidad, cada parte puede vender su cuota sin consentimiento de la otra, pero no la cosa, se puede vender la cuota, ojo con eso. Entonces, relativo a la venta de la cosa en común, si la cosa es común de dos o más personas pro indiviso, donde no hay un contrato de sociedad y podemos encontrar una comunidad, cada parte puede vender su cuota sin consentimiento de la otra, pero solo su cuota. Hablemos ahora de los efectos del contrato de compraventa. Hablemos ahora de los efectos del contrato de compraventa. Efectos del contrato de compraventa. Aquí tenemos que distinguir los efectos desde la perspectiva del comprador y desde la perspectiva del vendedor. Desde la perspectiva del comprador, los efectos de la compraventa son los siguientes. El comprador tiene la obligación de pagar el precio y de recibir la cosa comprada. Tiene la obligación de pagar el precio y de recibir la cosa comprada. Esas son principalmente las obligaciones que tiene el comprador. Pagar el precio y recibir la cosa. Ahora, desde la perspectiva del vendedor, esto es súper importante porque aquí esta cuestión es pregunta de grado. Desde la perspectiva del vendedor, el vendedor tiene la obligación de, claro, entregar la cosa vendida, lógico, que es una obligación de dar, donde acá se transfiere el dominio de la cosa que es objeto de la compraventa y se aplican las reglas generales de la entrega. El vendedor entonces tiene la obligación de entregar la cosa vendida, que es una obligación de dar, y transferir el dominio de la cosa por medio de la tradición, como lo habíamos mencionado, que acá nos precisaron bien con la definición, Fernanda. Tiene la obligación entonces el vendedor de entregar la cosa vendida, una obligación de dar, transferir el dominio y se aplican las reglas generales de la entrega, pero también tiene la obligación de saneamiento. Tiene la obligación el vendedor de saneamiento. Obligación de saneamiento. Saneamiento tanto de la evicción como de los vicios redivitorios. Obligación de saneamiento tanto de la evicción como de los vicios redivitorios. Vamos a precisar en cada una de ellas a continuación. Esta es una obligación que tiene el vendedor, la obligación de saneamiento, tanto de la evicción como de los vicios redivitorios. Respecto del saneamiento de la evicción se produce cuando el comprador pierde, total o parcialmente, la cosa vendida en virtud de una sentencia judicial. La evicción se produce cuando el comprador pierde, total o parcialmente, la cosa vendida en virtud de una sentencia judicial. En el saneamiento de la evicción, el comprador
tiene la facultad de citar de evicción al vendedor para que lo defienda en el juicio, con el fin de evitar que la cosa resulte evicta, o sea, que la pierda. Si la cosa resulta evicta, es decir, la pierde, el vendedor tiene que indemnizar al comprador. Ojo con esto. Aquí hay un plazo de 4 años desde que se celebra el acto contrato para sanear la evicción. Plazo de 4 años. Aquí prescribe la obligación de de sanear la evicción en 4 años. 4 años desde la celebración del acto contrato. Entonces, la obligación de saneamiento de la evicción se produce cuando el comprador pierde, total o parcialmente, la cosa vendida en virtud de una sentencia judicial. El comprador aquí tiene la facultad de citar de evicción al comprador para que lo defienda en juicio, con el fin de evitar que la cosa resulte evicta. Si la cosa resulta evicta, el vendedor tiene que indemnizar al comprador, y el plazo para sanear la evicción es de 4 años. Vamos ahora con el saneamiento de los vicios redivitorios. Saneamiento de los vicios redivitorios, que esta institución está señalada en los artículos 1857 y siguientes. Saneamiento de los vicios redivitorios, 1857 y siguientes del Código Civil. Esta obligación de saneamiento de los vicios redivitorios se da en los casos donde la cosa vendida tiene defectos que no permiten que pueda ser usada según su naturaleza. En cuanto al saneamiento de los vicios redivitorios, se dan casos donde la cosa vendida tiene defectos que no permiten que pueda ser usada según su naturaleza. El comprador acá tiene derecho a reclamarle al vendedor, vía acción redivitoria, que deje sin efecto el contrato de compraventa. El comprador tiene derecho a reclamarle al vendedor, vía acción redivitoria, que deje sin efecto el contrato de compraventa. A su vez, esta obligación da derecho al comprador a la acción quanti minoris, donde pide que se mantenga el contrato de compraventa, pero se rebaje el precio por el defecto que sufre la cosa que fue objeto del contrato de compraventa. Entonces, a su vez, aquí en el saneamiento de los vicios redivitorios tenemos lo que se llama la acción quanti minoris, que da derecho, da derecho al comprador, esta acción quanti minoris, que se pida o da derecho al comprador a pedir, por medio de la acción quanti minoris, que se mantenga el contrato de compraventa, que se mantenga el contrato de compraventa, pero, que se rebaje el precio por el defecto que sufre la cosa que fue objeto del contrato de compraventa. El plazo para pedir el saneamiento de los vicios redivitorios es de 6 meses para cosas muebles y 1 año para inmuebles. 6 meses para cosas muebles, 1 año para inmuebles. 6 meses para cosas muebles, 1 año para los inmuebles. Y el tiempo se cuenta desde la entrega real de la cosa. El tiempo se cuenta desde la entrega real de la cosa. Ojo con eso. Vamos a poner el teléfono que ya la batería está llegando a su límite. Y este telefonito está medio viejito. Y como se llama este asunto, ya está medio calentón. Me han andado transmitiendo todo el día. Pero le hemos puesto bueno. Y por cierto, agradecerle la sintonía, como dicen. Ya. Bien, continuando entonces, respecto de los vicios redivitorios, que están señalados o regulados del artículo 1857 y siguientes del Código Civil, se dan casos donde la cosa vendida tiene defectos que no permiten que pueda ser usada según su naturaleza. El comprador tiene derecho a reclamarle al vendedor por la vía de la acción redivitoria, que deje sin efecto el contrato de compraventa. A su vez,
Esta obligación da derecho al comprador a la acción quanti minoris, donde pide que se mantenga el contrato de compraventa, pero que se rebaje el precio por el defecto que sufre la cosa que fue objeto del contrato de compraventa. La acción quanti minoris, aquí el comprador puede pedir que se mantenga el contrato de compraventa, pero que se rebaje el precio por el defecto que sufre la cosa que fue objeto del contrato de compraventa. Los plazos, aquí para ejercer esta acción redimitoria, o la quanti minoris, son de 6 meses tratándose de cosas muebles, 6 meses tratándose de cosas muebles, 6 meses tratándose de cosas muebles, y 1 año tratándose de inmuebles. 1 año tratándose de inmuebles, 1 año tratándose de inmuebles. El tiempo se cuenta desde la entrega real. El tiempo se cuenta desde la entrega real. Entonces el saneamiento de la evicción es de 4 años desde la celebración del acto contrato, y el saneamiento de los vicios de redimitorios es de 1 año tratándose de bienes inmuebles o 6 meses tratándose de bienes muebles, y que se cuentan desde la entrega real de la cosa. Bien, vamos a hablar de los pactos en el contrato de compraventa, y con esto finalizaríamos la compraventa para pasar al mandato. Pactos en el contrato de compraventa. Tenemos, por ejemplo, el pacto comisorio y el pacto de retroventa. Pacto comisorio y pacto de retroventa, que son los pactos que podemos encontrar en el contrato de compraventa. Pacto comisorio y pacto de retroventa. El pacto comisorio está regulado de los artículos 1877 al 1880 del Código Civil. El pacto comisorio está regulado en los artículos 1877 al 1880 del Código Civil. Se estipula de forma expresa en el pacto comisorio que no pagándose a tiempo el precio convenido, se resolverá el contrato de compraventa. Pacto comisorio se estipula de forma expresa que no pagándose el precio convenido, se resolverá el contrato de compraventa. ¿Y tiene acaso un plazo de prescripción el pacto comisorio para exigir que se pague el precio convenido y resolver el contrato de compraventa? Sí, sí lo tiene. Es de 4 años desde la celebración del acto contrato. 4 años desde la celebración del acto contrato. Pacto comisorio, 4 años desde la celebración del acto contrato. Aquí en el pacto comisorio se estipula de forma expresa que no pagándose a tiempo el precio convenido, se resuelve el contrato de compraventa. Y el plazo para hacer esto es de 4 años desde que se celebra el acto contrato. Ahora, el pacto de retroventa viene a estar regulado en el artículo 1881 del Código Civil. Pacto de retroventa viene a estar regulado en el artículo 1881 del Código Civil. ¿De qué se trata el pacto de retroventa? El vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad que haya pagado por la cosa o lo que ésta costara. Hay quienes dicen que el pacto de retroventa vendría siendo un contrato atípico. El contrato de compraventa con pacto de retroventa vendría siendo un contrato atípico que nuestra legislación no considera expresamente, no regula expresamente. Yo no estoy de acuerdo con esto, desde luego, pero yo no me voy a meter en esa discusión. Bueno, pacto de retroventa, como señala el artículo 1881, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad que haya pagado por la cosa o la que ésta costara. En el pacto de retroventa, entonces, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad que haya pagado por la cosa reembolsando al comprador la cantidad que haya pagado por la cosa o la que ésta costara. En el pacto de retroventa, los derechos del vendedor son los siguientes. Derechos del vendedor son los siguientes, que son que el comprador restituya la cosa vendida con las accesiones naturales, que el comprador restituya la cosa vendida con las accesiones naturales. La accesión también es un modo
de adquirir el dominio de las cosas. Otro derecho del vendedor es el derecho a ser indemnizado de los deterioros imputables a hecho o culpa del comprador. Derecho a ser indemnizado de los deterioros imputables a hecho o culpa del comprador. Y otro derecho del vendedor es ser obligado al pago de expensas necesarias. Ser obligado al pago de las expensas necesarias. Entonces, en el pacto de retroventa, los derechos del vendedor son que el comprador restituya la cosa vendida con las accesiones naturales, derecho a ser indemnizado de los deterioros imputables a hecho o culpa del comprador, y ser obligado, pero ojo, puede ser obligado al pago de expensas necesarias. Puede ser obligado al pago de expensas necesarias. El efecto del pacto de retroventa es que nace un derecho que no se puede ceder. El efecto del pacto de retroventa es que nace un derecho que no se puede ceder. El tiempo para intentar la acción que nace de este pacto de retroventa, el tiempo para intentar la acción que nace de este pacto de retroventa es no mayor a 4 años desde la fecha de celebración del contrato compraventa. Comparte el mismo plazo del pacto comisorio. El pacto comisorio, como dijimos, en el pacto comisorio se estipula de forma expresa que no pagándose a tiempo el precio convenido, se resuelve el contrato compraventa. Y en el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad que haya pagado por la cosa o la que esté a costar. El tiempo para intentar esta acción, que nace del pacto de retroventa, es de no más de 4 años. No más de 4 años desde la fecha de celebración del acto o el contrato de compraventa. Por último, señalar, dentro del pacto de retroventa, que puede agregarse a la compraventa cualquier otro pacto lícito. Puede agregarse a la compraventa cualquier otro pacto lícito. Aquí esto sería un elemento accidental del contrato de compraventa, que son aquellos que no siendo esenciales ni naturalmente se entienden pertenecerle. Las cláusulas pueden incorporar, las partes pueden incorporarlo por medio de cláusulas especiales conforme al artículo 1444 del Código Civil. Bien, eso respecto a la compraventa. Vamos ahora a hablar del mandato civil. Vamos a hablar ahora del mandato civil. Después vamos a enunciar a la permuta y con eso vamos a finalizar hoy día en virtud de la hora. La verdad, estuvo bastante extenso el día de hoy, así que vamos a darle con el mandato civil y vamos a finalizar. Y desde luego le doy la bienvenida a Fernanda y a Eunjani, que ha estado presente hace rato. Así que denme un minuto, chicas, vuelvo al tiro. Vamos a terminar con el mandato civil, que no es tanto, es menos que compraventa. Denme un segundo, por favor. Bien, vamos a terminar ahora con el mandato civil. Vamos a después a enunciar la permuta y vamos a decir buenas noches a los pastores. Ya. El mandato civil está consagrado de los artículos 2116 en adelante. Y es el artículo 2116 del Código Civil, artículo 2116 del Código Civil, el que define el mandato civil. El mandato civil, entonces, es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. El mandato civil es un contrato en que una persona confía la gestión de uno
o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. El mandato civil entonces es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Ojo con la palabra confía la gestión de uno o más negocios a otro. La palabra confía implica que el contrato de mandato es un contrato de confianza. El mandato civil es un contrato de confianza y es la principal característica del mandato, que es un contrato de confianza. Esa es su principal característica. Las partes en el mandato civil son dos. El mandante, que es el que confiere el encargo, el mandante o concomitante también le dicen, que es el que confiere el encargo, y el apoderado mandatario, que es la persona que acepta el encargo. El apoderado o mandatario, que es la persona a la persona que le acepta el encargo. El mandante entonces, que es la que confiere el encargo, y el mandatario, que es quien acepta el encargo. Las características del mandato civil como contrato son las siguientes, y son: es un contrato bilateral, ya que ambas partes reportan una utilidad y ambas soportan un gravamen al mismo tiempo. Es un contrato bilateral. Es un contrato oneroso, por regla general es un contrato oneroso, sin perjuicio de que también existe el mandato no remunerado. Aquí entonces, en el mandato no remunerado, vemos al mandato como un contrato gratuito. Pero por regla general, el mandato es un contrato oneroso, sin perjuicio de la existencia del mandato no remunerado. Otra característica del mandato es que es un contrato conmutativo. Ahora, dependerá si el contrato es oneroso. Aquí, el éxito de la gestión es irrelevante, por lo que no puede ser un contrato aleatorio. En ningún momento el mandato, fíjense en esto, puede ser un contrato gratuito, pero en ningún caso puede ser un contrato oneroso aleatorio. ¿Por qué? Porque el éxito de la gestión aquí es irrelevante. Ojo con eso. Y por esa razón no puede ser un contrato aleatorio. Los contratos aleatorios son aquellos en que existe una contingencia incierta de ganancia o pérdida en cuanto a la prestación. El contrato de mandato es un contrato principal también, es un contrato principal, es consensual, sin perjuicio de que puede ser solemne, como el mandato judicial. Es un contrato consensual, sin perjuicio de que puede ser solemne, como el mandato judicial. Es un contrato intuito personae. Ojo con esto, es un contrato intuito personae. Porque aquí, ¿por qué es un contrato intuito personae? Por el elemento confianza recíproca. Por eso es un contrato intuito personae. Por el elemento confianza recíproca. Por lo tanto, el error en la persona, que está señalado en el artículo 1455 del Código Civil, vicia el contrato. Y una última característica es que es fuente de representación. El mandato es fuente de representación. Entonces, las características del mandato civil, que es este contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, son: que es un contrato aleatorio, oneroso, sin perjuicio del mandato no remunerado, que es un contrato gratuito, conmutativo, dependiendo si el contrato es oneroso, no puede ser aleatorio, es un contrato principal, es consensual, sin perjuicio que puede ser solemne, como el mandato judicial, es un intuito personae, aquí el elemento confianza recíproca es crucial, por lo que el error en la persona vicia el consentimiento, y es fuente de representación. Hablemos ahora de los requisitos del mandato. Requisitos del mandato. Bueno, debe versar sobre un negocio jurídico. Debe versar sobre un negocio jurídico. Debe haber un consentimiento libre y espontáneo. Que sea libre y espontáneo es que esté exento de cualquier vicio.
y debe tener la solemnidad correspondiente en los casos que la ley lo requiera, debe tener un consentimiento libre y espontáneo entre las partes, debe cumplir con la solemnidad en casos que la ley lo requiera, debe versar sobre un negocio jurídico, y respecto de la capacidad de las partes hay que distinguir entre la capacidad que tiene que tener el mandante y la capacidad que tiene que tener el mandatario. Respecto del mandante, el mandante debe tener una doble capacidad. ¿Qué significa que el mandante deba tener una doble capacidad? Debe tener capacidad para otorgar mandatos y debe tener capacidad para celebrar actos jurídicos. Capacidad para otorgar mandatos y capacidad para celebrar actos jurídicos. Respecto del mandatario, fíjense en este detalle. El mandatario puede ser un incapaz relativo. El mandatario puede ser un incapaz relativo, pero si el mandato es solemne, se exige plena capacidad de ejercicio. Entonces, respecto al mandatario consensual, este puede ser un incapaz relativo, pero si el mandato es solemne, se exige plena capacidad de ejercicio. Hoy, un mandato judicial requiere plena capacidad. Y el mandante debe tener una doble capacidad. Capacidad para otorgar mandatos y celebrar actos jurídicos. Otro requisito indispensable dentro del mandato civil es el interés. El interés. El negocio jurídico puede ser de interés el mandante, de ambas partes, mandante y mandatario, de un tercero y el mandante, de un tercero y el mandatario, o de todas las partes. Pero ojo, la ley prohíbe que el mandato sea solo de interés del mandatario, ya que de lo contrario no habría mandato. La ley prohíbe que el mandato sea solo en beneficio del mandatario, porque de lo contrario ya no sería mandato. Entonces, este requisito, que es el del interés, versa sobre que el negocio jurídico puede ser de interés del mandante, de ambas partes, de un tercero y el mandante, de un tercero y el mandatario, de todas las partes, el mandante, el mandatario y el tercero, pero con la limitación de que no puede ser el mandato solo en interés del mandatario, porque si no dejaría de ser mandato. Vamos a hablar ahora de los efectos del mandato civil. Que tenemos que distinguirlo desde la perspectiva del mandante y desde la perspectiva del mandatario. Los efectos se distinguen desde la perspectiva del mandante y desde la perspectiva del mandatario. Y me acabo de dar cuenta que llevamos más de una hora de transmisión. Vale, o casi una hora, mejor dicho. Vale. Refirámonos entonces a los efectos del mandato civil. Efectos del mandato civil. ¿Desde la perspectiva del mandante o desde la perspectiva del mandatario? Desde la perspectiva del mandante, el mandante tiene las siguientes obligaciones. El mandante, que es la persona que confiere el encargo, tiene la obligación de asumir por cuenta y riesgo propio los efectos de lo ejecutado por el mandatario. Esto es un elemento de la esencia del contrato. Es un elemento sin el cual o no produce efecto alguno o degenera en otro distinto. Solo en la medida de que el mandatario actúe dentro de los límites de su mandato. Ojo con eso. Entonces, desde la perspectiva del mandante, este tiene la obligación de asumir por cuenta y riesgo los efectos de lo ejecutado por el mandatario. Esto es un elemento de la esencia del contrato. Solo en la medida de que el mandatario actúe en los límites de su mandato. Ojo con ese detalle. Otra obligación que tiene es proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución de su mandato. Esto es un elemento de la naturaleza.
aquel elemento de la naturaleza, aquel que sin ser esencial a este se entiende pertenecerle, pero que las partes pueden eliminar o modificar en virtud de su propia voluntad. Proveer al mandatario entonces de lo necesario para la ejecución de su mandato. Esto es un elemento de la naturaleza. Proveer al mandatario lo necesario para la ejecución de su mandato. Tercera obligación que tiene el mandante es reembolsar los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. Reembolsar los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. Reembolsar gastos razonables causados por la ejecución del mandato. Pagar la remuneración estipulada o la usual. El mandante tiene la obligación de pagar la remuneración estipulada o la remuneración usual y tiene la obligación también de indemnizar las pérdidas en las que incurrió el mandatario sin culpa y por causa del mandato. Indemnizar las pérdidas en las que incurrió el mandatario sin culpa y por causa del mandato. Entonces, las obligaciones desde la perspectiva del mandante son: obligación de asumir por cuenta y riesgo los efectos de lo ejecutado por el mandatario. Elemento de la esencia del contrato es este, pero ojo, solo asume los efectos de lo ejecutado por el mandatario siempre y cuando el mandatario actúe dentro de los límites de su mandato. Debe proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución de su mandato, toda la información que necesite. Esto es un elemento de la naturaleza. Debe reembolsar los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. Debe reembolsar los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. Debe pagar la remuneración estipulada o lo usual. Y debe indemnizar las pérdidas en las que incurrió el mandatario sin culpa y por causa del mandato. Indemnizar las pérdidas en las que incurrió el mandatario sin culpa y por causa del mandato. Ahora, desde la perspectiva del mandatario, este tiene dos obligaciones. Las obligaciones del mandatario, que es la persona que acepta el encargo. El mandatario tiene la obligación de ejecutar el negocio confiado de la manera indicada por el mandante. Este es un elemento de la esencia del contrato de mandato civil. El mandatario tiene la obligación de ejecutar el negocio confiado de la manera indicada por el mandante. La obligación de ejecutar el negocio confiado de la manera indicada por el mandante. Este es un elemento de la esencia. Y otra obligación que tiene es la obligación de rendir cuenta al mandante durante o después de la gestión. Esto es una obligación de hacer. Y se detalla aquí cómo se concretó el negocio. Esto es un elemento de la naturaleza. Tiene la obligación el mandatario entonces de rendir cuenta al mandante durante o después de la gestión. Esto es una obligación de hacer y es detallar cómo se concretó el negocio. Esto es un elemento de la naturaleza del contrato de mandato. Entonces, desde la perspectiva del mandatario, el mandatario tiene la obligación de ejecutar el negocio de la manera indicada por el mandante, que es un elemento de la esencia, y la obligación de rendir cuenta al mandante durante o después de la gestión. Esta es una obligación de hacer que consiste en detallar cómo se concretó el negocio y es un elemento de la naturaleza. Bien, eso respecto a los efectos. Vamos a referirnos ahora a la extinción del contrato de mandato y con esto vamos a acabar lo que es mandato civil. La extinción del contrato de mandato. Hay 6 causales por las cuales el mandato se extingue. 6 causales por las cuales el mandato se extingue. ¿Y cuáles son estas 6 causales? Primero, desempeño del negocio confiado. Desempeño del negocio confiado. Desempeño del negocio confiado. Expiración del término o evento de la condición prefijada para la terminación del mandato. Expiración del término o evento de la condición prefijado para la terminación del mandato. Expiración del término o evento de la condición prefijada para la terminación del mandato. Revocación del mandante, expresa o tácita. Revocación del mandante, expresa o tácita. Ojo,
¿De qué consiste la revocación tácita del mandato? Aquí el mandante encarga el negocio a otra persona. Esto es una revocación tácita. El mandante encarga el negocio a otra persona y produce efecto, esta revocación tácita, desde que el mandatario primitivo, toma conocimiento de la revocación. El mandante tiene derecho a exigir la restitución de todo elemento facilitado al mandatario. El mandante acá tiene derecho a exigir la restitución de todo elemento facilitado al mandatario. Entonces, respecto a la revocación del mandante, esta puede ser expresa o tácita, y la revocación tácita consiste en que el mandante encarga el negocio a otra persona y produce efecto desde que el mandatario primitivo toma conocimiento de la revocación. El mandante aquí tiene derecho a exigir restitución de todo elemento facilitado al mandatario. Otras causales de término del mandato son la revocación del mandatario, revocación del mandatario, revocación del mandatario, calidad de deudor en procedimientos concursales de liquidación de cualquier parte, calidad de deudor en procedimientos concursales de cualquier parte, calidad de deudor en procedimientos concursales de liquidación de cualquier parte. Esto está regulado en la ley 20.720, por si acaso. Y la interdicción de alguna de las partes. Esto también es causal de extinción del contrato de mandato. La interdicción de una de las partes. Interdicción de una de las partes. Hola Edgardo, ¿qué tal? Usted puede hacer una sesión de derecho hereditario. Esto es el título. Y por lo general se puede hacer. Claro que puede hacer. La palabra compraventa a mí no me gusta mucho. Yo prefiero hablar de una sesión de derecho hereditario, que en definitiva es casi lo mismo, pero igual. Vale. Entonces, las causales de revocación del mandato son, como ya lo habíamos señalado, son desempeño del negocio confiado, expiración del término o evento de la condición prefijada para la terminación del mandato, revocación del mandante, expresa o tácita. Se entiende revocación tácita cuando el mandante encarga el negocio a otra persona y produce efecto desde que el mandatario toma conocimiento de la revocación. El mandante aquí tiene derecho a exigirle restitución de todo elemento facilitado al mandatario. Otras causales de revocación del mandato son la revocación del mandatario, calidad de deudor en procedimientos concursales de cualquier parte, calidad de deudor en procedimientos concursales de liquidación, calidad de deudor en procedimientos concursales de liquidación de cualquier parte, e interdicción de una de las partes. Interdicción de una de las partes. Continuando con la extinción del contrato de mandato, señalar que si existe más de un mandato vigente, donde uno es general y otro especial, se revoca el segundo, el especial, y persiste el primero, para todos los negocios del segundo, que es el mandato especial. Si existe más de un mandato vigente, donde uno es general y otro especial, se revoca el mandato especial y persiste el mandato general, para todos los negocios a los que estaba encaminado el mandato especial. Don Héctor me pregunta acá, ¿contrato de promesa no sería solemne? Claro, claro, pero recuerde usted que eso es para que la promesa tenga valor, tenga un valor, ya como un contrato más bien de carácter preparatorio. Pero la promesa en la vida diaria, claramente usted puede prometer pagarle a otra persona y puede que hacerlo, pero ya para que tenga un valor, porque nuestro legislador considera que la promesa no tiene valor por sí solo ya respecto para la vida del derecho, tiene que constar por escrito. Bien, entonces, continuando con la extinción del contrato de mandato, a usted, don Héctor, si el mandato expira por causa ignorada por el mandatario,
lo que éste efectúe será válido y da derecho a terceros de buena fe a actuar contra el mandante. Si el mandato expira por causa ignorada por el mandatario, lo que éste efectúe será válido y da derecho a terceros de buena fe a actuar contra el mandante. El mandato no se extingue por muerte del mandante si es que éste estaba destinado a ejecutarse post-mortem del mandante. Aquí se mete el principio de continuación de la persona del causante. En cuanto al mandato, este no se extingue por muerte del mandante si es que este mandato estaba destinado a ejecutarse, o el negocio encargado estaba destinado a ejecutarse post-mortem del mandante. Aquí aplica lo que conocemos como el principio ultra vires hereditatis, o el principio de continuación de la persona del causante. Entonces, con otras consideraciones respecto a la extinción del contrato de mandato, es que si existe más de un mandato vigente, donde uno es general y el otro especial, se revoca el especial y persiste el general, para todos los negocios del especial. Si el mandato expira por causa ignorada por el mandatario, lo que éste efectúe será válido y da derecho a los terceros, de buena fe, a actuar contra el mandante. Si el mandato expira por causa ignorada por el mandatario, lo que éste efectúe será válido y da derecho a terceros de buena fe a actuar contra el mandante. Y por último, el mandato no se extingue por muerte del mandante si es que éste estaba destinado a ejecutarse post-mortem del mandante. El mandato no se extingue por muerte del mandante si es que éste estaba destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante. Aquí ojo con el principio de continuación de la persona del causante. Don Edgardo, mire, los que se me ocurren ahora son el certificado de defunción de la persona cuya sucesión se trata, en este caso el causante, la persona que falleció, la posesión efectiva, la posesión efectiva de los bienes del desaparecido, carnet de identidad, y es lo que puedo ayudarlo, son los que se me ocurren de momento. Bien, una última consideración sobre la extinción del contrato de mandato es el caso de la mujer que confiere mandato antes del matrimonio. A usted, ¿cuál es el caso de mujer que confiere mandato antes del matrimonio? Caso de mujer que confiere mandato antes del matrimonio. Este mandato subsiste, pero el marido puede revocarlo a su arbitrio siempre y cuando verse sobre actos o contratos relativos a su administración. Esto en el supuesto de que la mujer se case bajo el régimen de sociedad conyugal. En caso de que la mujer confiera un mandato civil antes de celebrar el matrimonio con régimen de sociedad conyugal, el mandato subsiste, pero el marido puede revocarlo a su arbitrio siempre que verse sobre actos o contratos relativos a los bienes que tiene bajo su administración. En el caso de la mujer que confiere un mandato antes del matrimonio, este subsiste, pero el marido puede revocarlo a su arbitrio siempre que verse sobre actos o contratos relativos a su administración. Y con eso terminamos todo lo que tiene que ver con el mandato y nos vamos a referir a la permuta. Y con esto, chicos, los libero para que vayamos a dormir porque ya es tarde y hace sueño. Así que hablemos de la permuta o de la permutación, que viene a estar regulada en el título 24 del libro cuarto del Código Civil. Miren, para ser más concreto, la permuta está regulada en el artículo 1897 al 1900 del Código Civil. Son 4 artículos: el 1897, el 1898, el 1899 y el 1900. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Te cambio el computador por un iPhone, por ejemplo. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Esto es otra forma de llamarle trueque
Esto es otra forma de decirle al trueque. Permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. Un iPhone por un computador, por ejemplo. El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto que una de las cosas que se cambian, o ambas, sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la perfección del contrato ante la ley, será necesaria la escritura pública. El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto que una de las cosas que se cambian, o ambas, sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria. En cuyo caso, para la perfección del contrato, ya aquí se requiere escritura pública. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse. Voy a hacer una fe de ratas, por así decirlo, del muchacho que me preguntó sobre la consensualidad del contrato promesa. Efectivamente me equivoqué, es un contrato solemne. Lo que pasa es que para estudios de examen de grado había que meterlo en algún lado. Entonces lo metí acá y voy a corregirlo. De hecho, voy a incorporarlo cuando suba este live a YouTube. Va a quedar un comentario fijado diciendo que me he equivocado y que la justificación que di es malísima. Así que me disculpo, pido su perdón, no me manden al infierno. Gracias. Bueno, no pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse. Ni son hábiles para el contrato de permuta las personas que no son hábiles para el contrato de venta. No son hábiles para el contrato permuta las personas que no son hábiles para el contrato de venta. No son hábiles para el contrato permuta las personas que no son hábiles para el contrato de venta. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permuta en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permuta en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio. Bueno, entonces respecto a la permuta, señalar que la permuta o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente. Se ha caído el teléfono, La permuta o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto que una de las cosas que se cambian, o ambas, sean bienes raíces o derechos a sucesión hereditaria, en cuyo caso, para perfección del contrato ante la ley, será necesaria la escritura pública. No pueden cambiarse las cosas que no puedan venderse, ni son hábiles para el contrato permuta las personas que no son hábiles para el contrato de venta. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permuta en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mira como el precio que paga por lo que recibe en cambio. Y listo, amigos míos, amigas mías. Hemos terminado de hablar de los contratos consensuales más la promesa, que es un contrato solemne. Yo aquí le pido a un amigo que yo contesté una estupidez, un disparate, así que lo vamos a corregir y que quede claro aquí en el video y ante ustedes tres que son testigos de esto. Así que eso. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Muy buenas noches y que descansen. Ya mañana vamos a continuar con los contratos reales, los contratos de garantía y el derecho sucesorio. Así que mañana en la tarde probablemente lo que más vamos a ver va a ser derecho sucesorio. Así que eso, gente. Muchas gracias, muy buenas noches, bendiciones.